Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía de las fascias de la región del cuello. Antes de iniciar con lo estrictamente descriptivo con respecto a las fascias de la región del cuello, vamos a hacer un breve reconto histórico y cronológico con respecto al término de aponeurosis y su cambio técnico por el de fascias. En el año 1880, este señor, quien fue Hirtl, describe que en la Edad Media Galeno empleaba el término de aponeurosis refiriéndose a la propagación nerviosa. Posteriormente, en el Renacimiento, Andrea Vesalius cambia la utilización de este término y lo modifica su significado diciendo que aponeurosis es el extremo terminal de los músculos, es decir, hace alusión a las aponeurosis como si estos fuesen el tendón de inserción distal de los músculos. Posteriormente, también en el Renacimiento, Spiegel hace referencia a aponeurosis haciendo alusión a los músculos con forma acintada, músculos con forma de cinta, como por ejemplo el sartorio. Luego, en el siglo XVII, este señor que fue Stenon o Stensen hace una corrección, una aclaración a Andrea Vesalio, diciendo que en realidad los músculos no tienen un solo tendón de inserción terminal, sino que tienen dos, un tendón de inserción distal y un tendón de inserción proximal. Por último, este señor, quien fue Xavier Villat, introduce una confusión con respecto al empleo técnico del término de aponeurosis. Para estas alturas ya se empleaba las aponeurosis como un término que hace alusión a los tendones anchos y aplanados y a las fascias como las membranas musculares de envoltura propia, justamente de esos músculos. En latín, la membrana muscularum propio. Bichat introduce una confusión describiendo dentro de las aponeurosis a las aponeurosis de inserción y a las aponeurosis de contención. Por último, luego de este breve reconto histórico y cronológico, llegamos a la concepción actual de las aponeurosis y las fascias. Las aponeurosis justamente son consideradas, según este libro que es la Enciclopedia Ilustrada de Histología Humana de Kirstech, como aquellos tendones anchos y aplanados que permiten justamente la inserción de otros músculos en él, en esa aponeurosis, o permiten justamente la inserción distal de un músculo en una región determinada. Mientras que las fascias son un tejido conectivo que envuelve a la musculatura, ya que a su vez se discriminan un sistema facial superficial y un sistema facial profundo. Es este último antecedente histórico el que tomamos de referencia para la descripción actual de las aponeurosis y las fascias. Es decir que, si empleamos libros clásicos o libros antiguos, vamos a encontrar el término aponeurosis. Pero aponeurosis en realidad sería un sinónimo en lo que actualmente es la terminología anatómica internacional, las fascias. Bien, una vez hecha esta breve aclaración con respecto a las aponeurosis y la fase y este breve reconto histórico, vamos a definir los límites de la región del cuello. A su vez, también aquí existen divergencias o existen diferencias de acuerdo al autor que tengamos o que tomemos como referencia. Según autores como por ejemplo Rubier y Delmas, la región del cuello se encuentra limitada superiormente por un plano tangente oblicuo o una línea oblicua que tendría este vector. Iría desde la protuberancia occipital externa, punto craniométrico que también es denominado inion, pasando por la apófisis mastoides, conducto auditivo externo y gonion o ángulo de la mandíbula. Inferiormente, el límite sería la abertura torácica superior, límite que se encuentra definido por la incisura yugular o escotadura del esternón, la primera costilla, el extremo acromial de la clavícula y la séptima vértebra cervical. Ahora bien, otros libros toman como límite superior al hueso yoides. Aquí existen divergencias y es importante hacer esta aclaración, ya que, por ejemplo, la región suprayoidea, algunos autores lo van a describir como dentro de la región de la cabeza y otros autores como dentro de la región del cuello. A fines prácticos, nos vamos a referir a el límite superior de la región del cuello como este hueso, que sería el hueso yoides. Es decir, para nosotros, en esta clase, en este video, límite superior de la región del cuello va a ser el hueso yoides. Esto simplemente tiene un motivo de ser exclusivamente pedagógico con el objetivo de describir mejor a las estructuras faciales que se encuentran en la región del cuello. Por tanto, esto es lo que nos encontramos cuando uno hace una disección superficial de la región del cuello, es decir, extraemos piel y tejido celuloadiposo subcutáneo y visualizaríamos esto.
visualizaríamos al músculo platisma, antiguamente cutáneo del cuello, por encima, es decir, superficialmente, a la vena yugular externa, que aquí la vemos por relieve y contorno, y por encima de la fascia cervical superficial. Bien, aquí visualizamos una concepción clásica sobre las fascias de envoltura de la región del cuello. Esto es posterior, esto es anterior, esto es izquierda y esto es derecha. Esto representa un corte de sección transversal ejecutado aproximadamente a la altura de la quinta vértebra cervical o a la altura de la sexta vértebra cervical. Aquí visualizamos a la apófisis espinosa de la vértebra en cuestión, apófisis transversa, médula espinal, un nervio espinal, disco intervertebral en este caso, y aquí vemos a el esófago y por delante la tráquea. Visualizamos aquí diferentes láminas. Esto también es denominado como sistema laminar o sistema facial de la región del cuello. Estas láminas van a ser las que vamos a describir en la clase de hoy. Y aquí un punto concreto que hay que tomar como referencia para la descripción de la región del cuello, es decir, para la descripción justamente de la región a la cual nos vamos a referir en la clase de hoy. Este punto al cual hago referencia es este, la apófisis transversa cervical. La apófisis transversa de la vértebra cervical va a dividir en dos a esa región cervical o a esta región del cuello. Desde la apófisis transversa hacia anterior se denomina región anterolateral del cuello o región del cuello propiamente dicho, mientras que desde la apófisis transversa cervical hacia posterior, esto se designa como región cervical posterior o región de la nuca. Nosotros describiríamos lo que se encuentra desde la transversa apófisis o proceso transverso hacia anterior. Bien, aquí traducciones con respecto a la terminología anatómica clásica desde el 1938 hasta el 2005 con obras de García Porrero y Hurley. Fíjense ustedes que aquí Grodinsky y Holyoke describen a la fascia subcutánea como fascia cervical superficial, fascia superficial de la fascia cervical profunda, a la fascia del plano muscular superficial y demás. Pero fíjense ustedes que aquí se emplean términos en latín en la obra de Orts Llorca en el año 1986 y se emplea, fíjense, el término de aponeurosis. Esto lo mostramos con el objetivo de que no se confundan con el término de aponeurosis y el término de fascias. Aquí también el designio de fascia nerviosa y el cambio terminológico por la FICAT, Federación Internacional de Terminología Anatómica, por el de vaina carotilla, es decir, a lo que algunos autores llaman fascia nerviosas, otros autores llaman vaina carotidia simplemente. Y aquí exactamente lo mismo, la vaina visceral, algunos autores la denominan como fascia visceral o inclusive como fascia bucofaringea, que se adhiere al músculo constrictor superior de la faringe en sus dos primeras porciones. Bien, aquí ilustraciones extraídas del Atlas de Anatomía Humana de Netter, corte de sección transversal ejecutado a la altura de la séptima vértebra cervical, y este es un corte de sección sagital mediano, en donde visualizamos esquemáticamente la ubicación topográfica de estas fascias de envoltura. Cabe destacar que para la descripción de estas fascias es pertinente y necesario que el estudiante ya tenga conocimientos previos con respecto a los músculos que se encuentran en esta región. De otra manera, se va a dificultar el entendimiento pedagógico de estas estructuras faciales. Aquí visualizamos esta línea roja. Esta línea roja representaría circularmente a la fascia cervical superficial, lo que algunos autores denominan como lámina superficial de la fascia cervical. Esta fascia cervical superficial va a cubrir a los músculos esternocleidomastoideo y el músculo trapecio en su porción descendente o fibras superiores. Deja por dentro a los músculos ioideos, músculos suprayoideos y músculos infrayoideos. Por encima de ella, es decir, superficialmente, encontramos este músculo que se ve aquí, que estaría representando justamente al músculo platisma o cutáneo del cuello. Aquí podemos ver esto mismo en el corte de sección sagital mediano, en donde encontramos aquí esta línea roja que representa a la fascia cervical superficial y por fuera encontraremos al platisma o cutáneo del cuello y al tejido celulodiposo subcutáneo en conjunto con la piel. Allí su inserción posterior, inserción dorsal de la fascia cervical superficial. Por dentro nos encontraríamos con la fascia cervical media.
La fascia cervical media, también llamada aponeurosis cervical media, va a englobar o va a cubrir a los músculos infrayoides. Es una vaina que engloba los músculos infrayoides. Y aquí la podemos visualizar con este color violeta, englobando a los músculos infrayoides y fusionándose aquí con esta otra vaina, que es una vaina vasculonerviosa en este caso, que es la vaina carotidia. Esta será una fascia vascular y nerviosa que engloba al paquete vasculonervioso del cuello y se fusiona aquí con la fascia cervical media. La fascia cervical media envía expansiones hacia la región torácica, fusionándose inclusive con la fascia clavipectoral o fascia axilar. Por último, la hoja más profunda, la fascia cervical profunda, aquí la vemos con color naranja. Esta fascia cervical profunda va a englobar a los músculos prevertebrales. Nos estamos refiriendo a los músculos largo del cuello, largo de la cabeza, recto lateral y recto anterior, y por detrás va a englobar a los músculos profundos de la región cervical posterior o región de la nuca. A su vez, estas tres fascias van a tener conexiones entre sí. Fíjense ustedes aquí una pequeña conexión entre esta fascia que habíamos dicho que era una fascia vasculonerviosa, la vaina carotidia. Aquí esta conexión recibe el nombre de septum transverso de Langenbeck, septum de Langenbeck, tabique transverso de Langenbeck o simplemente fascia alar. Esta fascia alar va a dividir este espacio que se encuentra por detrás de las vísceras del cuello en dos. Un espacio retrovisceral, propiamente dicho, que es este que estoy marcando yo aquí, también llamado espacio retrovisceral de Henke, y por detrás un espacio que recibe el nombre de Dangerous Space o espacio peligroso, ya que los tumores primarios de esta región pueden hacer metástasis vía linfohemática hacia el mediastino por las conexiones que presentan. Aquí vemos fascia cervical media en color azul y por último aquí en color naranja fascia cervical profunda. Este sería parte de la fascia bucofaringea y aquí esa expansión que dijimos que era la fascia alar que va a llegar hasta la segunda vértebra torácica, es decir, llega hasta el mediastino posterior. Una vez hecho entonces esta ubicación segmentaria a través de esos cortes esquemáticos, sagital mediano y transversal, vamos a visualizar estas fascias en estas representaciones. Aquí visualizamos por relieve y contorno al músculo esternocleidomastoide con su dirección oblicua, de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro, yendo a insertarse a la clavícula y yendo a insertarse al esternón. Esto que se encuentra aquí entonces en color gris será la fascia cervical superficial. Fascia cervical superficial que fíjense aquí también está englobando a la glándula submandibular. Por dentro, aquí en naranja, la fascia cervical media. Por dentro de esa fascia cervical media, allí vemos la prominencia laringea y la escotadura tiroidea superior, es decir, cartílago tiroides. Estamos viendo estructuras cartilaginosas de la laringe. Esto será una lámina de la fascia cervical profunda. Recibe el nombre de lámina pretraqueal, ya que engloba por delante a la tráquea. Allí se ha hecho una ventana en la vaina carotidia o fascia vasculonerviosa, que engloba el paquete vasculonervioso del cuello. Recordemos que el paquete vasculonervioso del cuello va a estar constituido en su segmento inferior por, desde afuera hacia adentro, la vena yugular interna del nervio vago y la arteria carótida común. Y en su segmento proximal o superior, en su segmento justamente más craneal, va a estar conformado por la vena yugular interna del nervio vago y la arteria carótida interna. Esa vaina carotidia se encuentra englobando allí a estas estructuras vasculonerviosas. Por último, por dentro, allí estaría la representación de la fascia cervical profunda con sus dos láminas prevertebral y pretraqueal. Bien, iniciamos entonces ahora ya, una vez hecho la ubicación segmentaria de cada una de las fascias, la descripción de la fascia cervical superficial. Esta fascia cervical superficial, según Testit-Latarjet, fue inicialmente descrita por un anatomista, quien fue Alan Burns. La fascia cervical superficial envuelve, a modo de tubo o cilíndrico, la región del cuello. Se unen ambas dos fascias, lo que sería una derecha y otra izquierda, en la línea media, constituyendo una especie de rafe o línea albicans, línea alba. Esta será entonces la línea alba de la fascia cervical superficial. Dijimos que esta fascia cervical superficial se encontraba
tapizando o englobando al músculo esternocleidomastoideo, que aquí lo podemos visualizar por translucidez, y al músculo trapecio en su porción descendente o fibras superiores. Dijimos que tiene forma de cilindro, por lo tanto se le describe una circunferencia superior, una circunferencia inferior, una cara anterior y una cara posterior. Aquí visualizamos una ilustración extraída del atlas del profesor Pernkopf. Esto será entonces la cara anterior de la fascia cervical superficial, cara anterior que se encuentra en relación con la grasa, es decir, con el tejido célula adiposo subcutáneo y con la piel. Allí, por supuesto, andarán, caminarán ramos superficiales del plexo cervical superficial, es decir, ramos, por ejemplo, del nervio cervical transverso, encargados de la inervación sensitiva de esta región. Allí vemos como claramente la fascia cervical superficial se encuentra tapizando al músculo esternocleidomastoideo claramente con su vientre external y su vientre clavicular. Por detrás, allí tapizando al músculo trapecio como ya mencionamos. La cara posterior de esta fascia se encuentra en relación prácticamente inmediata con la fascia cervical profunda, fascia cervical media, perdón, pero van a estar separadas por un tejido celuloadiposo laxo. La circunferencia superior de esta fascia cervical superficial se insertaría en todo lo que es descrito como el límite superior de la región del cuello, es decir, se inserta en la protuberancia occipital externa, se inserta en la porción cartilaginosa del conducto aditivo externo, se inserta en la protuberancia mentoniana, en la antiguamente denominada sínfisis menti, y hacia abajo se va a insertar en el borde posterior de la clavícula, en el extremo acromial de la clavícula, en la séptima vértebra cervical, en el borde superior de la espina de la escápula y aquí en el manubrio esternal. Cabe hacer una aclaración aquí en la inserción distal a la altura del mango o manubrio esternal de la fascia cervical superficial. Fíjense ustedes, aquí visualizamos una vista anterior de esta fascia cervical superficial. Esto es inferior, esto sería derecha, izquierda y esto es superior. Estos son los vientres del esternocleidomastoideo, vientre external, y aquí el vientre cleido. Aquí se forma la fosa supraclavicular menor. Fosa supraclavicular menor, también denominada triángulo de Sedilot, en donde deberíamos de encontrar al nervio frénico. Bien, aquí visualizamos un corte sagital mediano. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Aquí vemos hueso esponjoso correspondiente o correspondido con el manubrio external. Y esto será un desdoblamiento de la fascia cervical superficial. Esto es, con el número 2, la fascia cervical superficial. Cuando llega a esta región que se correspondería con el tercio inferior del lóbulo tiroideo homolateral, va a desdoblarse en una hoja anterior o superficial y una hoja posterior o profunda, para insertarse de tal manera en la cara anterior de la incisura jugularis y en la cara posterior de la incisura jugularis. De tal manera se describe entonces un triángulo de base inferior y vértice superior, triángulo que recibe el nombre de hueco supraesternal. Este hueco supraesternal va a contener, esto es importante, a las venas yugulares anteriores, así también como a su anastomosis transversa, anastomosis de forma transversa. Ese es el contenido de este hueco supraesternal que aquí se ha disecado. Además, también aquí encontraríamos tejido célulo adiposo y nodos linfáticos variables. Bien, la fascia cervical superficial a nivel posterior va a desdoblarse también en una hoja profunda y una hoja superficial, para de esta manera tapizar y envolver a la porción superior o descendente del músculo trapecio. Se inserta aquí también en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, también llamada vértebra prominente. Esta fascia cervical superficial emite numerosas prolongaciones, prolongaciones submaxilares y prolongaciones parotidias. Una de sus prolongaciones más importantes es esta, que recibe el nombre de cintilla intermaxiloparotidia o prolongación fibrosa de la fascia cervical superficial. Esta prolongación es un vestigio de un músculo que estaría activo actualmente en las especies, en otras especies. Esta cintilla intermaxiloparotidia va a desprenderse desde el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo hasta el borde inferior del gonion o ángulo de la mandíbula y sirve para discriminar topográficamente a la celda parotidia de la celda submandibular y por tal motivo separa estos espacios glandulares, separa el espacio glandular parotidio y el espacio glandular submandibular. Bien, pasamos ahora a la descripción de la fascia cervical media. La fascia cervical media también ha recibido los nombres de aponeurosis toracoioidea
o aponeurosis clávico-toracoidea, ya que emite expansiones hacia la región torácica, insertándose inclusive en el pericardio. Aquí vemos este color blancuzco que se describe o se presenta una superficie entre los músculos infrayoideos. La fascia cervical media va a englobar, va a envolver a los músculos infrayoideos. Aquí visualizamos al vientre superior del homoyoideo, tendón intermedio del homoyoideo, vientre inferior del homoyoideo. Aquí visualizamos al externo ioideo, derecho e izquierdo, y por debajo al externo tiroideo. Y si hiciésemos aquí una disección, un corte, visualizaríamos por debajo al músculo tiroideo. Esta fascia cervical media se va a encontrar entre los bordes mediales del músculo homoyoideo, antiguamente también descrito con el nombre de escapuloyoideo. Tiene esta inserción superior, llega hasta el borde inferior del cuerpo del ioides y distalmente se va a llegar a insertar en el borde medial de la escotadura coracoidea, actualmente denominada escotadura de la escápula. Allí, distalmente se va a insertar en todo punto óseo que le brinde inserción. Es decir, se va a insertar en el borde posterior de la clavícula, se va a insertar en la cara posterior del mango esternal y de la incisura jugularis, y a su vez también se va a insertar en el pericardio fibroso, por supuesto. Emite expansiones para el músculo subclavio, al igual que la fascia cervical profunda, y allí va a emitir expansiones para la formación también de la fascia axilar o fascia clavipectoral. Es por tal motivo que, como les mencioné al principio, esta fascia o aponeurosis antiguamente ha recibido los nombres de aponeurosis toracoioidea. Aquí visualizamos justamente cómo tiene esta superficie y presenta aquí unos pequeños huecos, ¿sí? Pequeños huecos que van a permitir el paso de la vena yugular externa hacia su afluencia, hacia la vena yugular interna o el tronco brachiocefálico homolateral. Esta fase cervical media, a su vez, también va a emitir expansiones. Aquí vemos esa expansión que emite la fascia cervical media, que reciben el nombre de fondos de saco de Gruber. La función general de la fascia cervical media va a ser la de permitir un alineamiento, como si fuese un riel de tren, de los músculos infrayoideos. Es decir, permite que los músculos infrayoideos mantengan su dirección correcta para que ejecuten justamente su función pertinente, para que traccionen en la dirección pertinente. Van a tapizar superficialmente al paquete nervioso del cuello, que aquí lo podemos ver, como ya mencionamos, vena yugular interna, nervio vago y arteria carótida común. Y aquí todavía es arteria carótida común. Aquí otras ilustraciones. Se ha hecho una incisión aquí en el borde, en lo que sería cara anterior del esternocleidomastoideo. Esto es fascia cervical superficial, por dentro fascia cervical media. En esta fase cervical media, a su vez, se describe una aponeurosis o fascia o lámina pretraqueal que engloba por delante a la tráquea y a las vísceras del cuello, es decir, estaría envolviendo a la porción superior del esófago y la tráquea y a la porción inferior de la laringe y la faringe. Bien, por último, pasamos a la descripción de la fascia cervical profunda. Esta fascia cervical profunda, como ya mencionamos, es la más profunda de las tres, valga la redundancia, y va a envolver por delante los músculos prevertebrales. Cuando nos referimos a músculos prevertebrales, nos referimos a músculos que se encuentran por delante de la columna vertebral, en este caso cervical, y nos estamos refiriendo al músculo largo del cuello, largo de la cabeza, recto anterior y recto lateral, antiguamente también definidos por una obra de Rubier como recto anterior mayor y recto anterior menor respectivamente. Esta fase cervical profunda también envuelve allí a los músculos profundos de la región cervical posterior o región de la nuca. Es importante aquí concebir que la fase cervical profunda hacia anterior va a encontrar relación de manera inmediata con la faringe en esta porción proximal y luego con la laringe en la porción distal. Esta fase cervical profunda va a permitir justamente el ascenso y descenso de estas vísceras ante los mecanismos deglutorios, por ejemplo. Presenta un desdoblamiento anterior que se va a funcionar con la vaina carotídea que ya mencionamos que engloba al paquete nervioso del cuello. Este desdoblamiento anterior recibe el nombre de fascia alar. Esta fascia alar también recibe la eponimia de tabique transverso de Langenbeck. A su vez, también aquí se encuentra descrita otra estructura en forma de tabique transverso, que es el tabique transverso de Sevillot. Tabique transverso que iría desde vena yugular interna a vena yugular interna. ¿Sí? Es
yugular interna. Es un sistema laminar interyugular. Esta fascia alar permite la delimitación de dos espacios, justamente en este espacio que se denomina retrofaringio. Este espacio retrofaringio, por la presencia de la fascia alar o el tabique transverso del Langenbeck, se divide en un espacio retrovisceral propiamente dicho, por detrás del esófago, la tráquea y la glándula tiroides, y un espacio peligroso o el dangerous space. Este espacio retrovisceral es el que permitía, como ya habíamos mencionado, el deslizamiento de la laringe, el esófago, entre los mecanismos deglutorios, por ejemplo, y el espacio posterior se llama espacio peligroso, dangerous space, ya que los tumores primarios pueden hacer metástasis vía linfohemática hacia el mediastino por esta conexión que tiene. La fascia cervical profunda se insertaría proximalmente en la primera vértebra cervical y distalmente en la segunda vértebra torácica. Por tal motivo, justamente mantiene conexiones mediastinales posteriores. Aquí vemos entonces esta conexión de la fascia alar o tabique transverso del Langenbeck con la vaina carotidia o fascia nerviosa. Esta fascia nerviosa va a englobar justamente al paquete nervioso del cuello. A su vez también dentro de esta fascia nerviosa vamos a encontrar unos tabiques, que son tabiques propios de cada vaso que van a separar a la vena yugular interna de la arteria carótida común. Recordemos que el nervio vago se ubica entonces en este ángulo diedro yúgulo carotídeo, en este ángulo posterior que se hace entre la vena yugular interna y la arteria carótida común o arteria carótida interna, dependiendo del segmento del cual hablemos. Dentro de esta vaina carotidia o fascia nerviosa vamos a encontrar también aquí a los nervios cardíacos superiores, ramos del nervio vago. Vamos a encontrar aquí también a ramos del nervio glosofaringio y ramos del nervio vago que van a configurar al plexo intercarotidio, y a su vez también aquí encontraríamos al nervio laringio superior dentro de esta vaina carotidia. Algunos autores aceptan que la cadena simpática cervical, laterovertebral cervical, se encontraría también dentro de la fascia carotidia o vaina carotidia o fascia nerviosa. En esta ilustración vemos claramente cómo esta cadena simpática cervical se encontraría por fuera, excluida de la vaina carotidia. Aquí visualizamos lámina pretraqueal, que se desdobla para englobar a la glándula tiroides y se une a la altura de su istmo, y allí, fíjense la inserción a nivel del pericardio, lo que mencionamos anteriormente, la aponeurosis toracoidea o cleidotoracoidea. Muy bien, eso ha sido en todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes videos. Saludos.